Cristiano Ronaldo. Ese nombre hoy significa grandeza, disciplina y récords que parecen imposibles de romper. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que antes de ser la leyenda que millones de personas aclaman en los estadios, Cristiano fue un niño pobre, frágil y señalado como alguien que jamás lograría nada importante en la vida? Nació en un rincón humilde de Madeira, una isla portuguesa olvidada por muchos, donde la mayoría de los niños no soñaban con más que un trabajo estable y una vida sencilla. Allí, en una casa pequeña con techo de zinc, rodeado de limitaciones económicas, Cristiano creció escuchando frases que intentaban frenar sus sueños. No vas a llegar lejos, eres demasiado delgado. Eso no es para ti. Pero ese niño aprendió algo muy pronto cuando el mundo te cierra las puertas. Tienes dos opciones: rendirte o construir tu propia entrada. Cristiano eligió lo segundo. La historia que vas a escuchar no es solo sobre fútbol, no es solo sobre goles, títulos o balones de oro. Es la historia de cómo la disciplina puede transformar lo imposible en inevitable. Es un viaje que comienza con lágrimas en silencio, noches enteras soñando con ser alguien y termina en lo más alto. Con un hombre que no se conformó con ser bueno, sino que luchó por ser el mejor. Cristiano Ronaldo no nació con privilegios. No tuvo un camino fácil, pero entendió algo que millones olvidan: el talento puede abrirte una puerta, pero la disciplina es lo único que puede mantenerla abierta. Y en los próximos minutos descubrirás cómo un niño rechazado, humillado y lleno de dudas, se convirtió en una leyenda que cambió la historia del deporte para siempre. Esta es la historia de Cristiano Ronaldo, de rechazado a leyenda. Madeira no es Lisboa, no es Madrid, no es Manchester. Es una isla apartada en medio del Atlántico, un lugar hermoso para los turistas, pero duro para quienes nacen en la pobreza. Allí, el 5 de febrero de 1985, vino al mundo un niño que más tarde sería llamado Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Su cuna no fue de oro, sino de madera gastada. Su techo no era de lujo, sino de láminas viejas que dejaban pasar la humedad. Cristiano creció en una familia humilde. Su padre trabajaba como jardinero en un club local, y su madre era cocinera. El dinero apenas alcanzaba para cubrir lo básico y muchas veces no había nada más que sopa o pan duro en la mesa. Compartía habitación con sus hermanos y aprendió desde pequeño lo que significaba vivir con carencias. Pero en medio de esa pobreza había un tesoro que nadie podía quitarle: un balón. Para Cristiano, el fútbol no era solo un juego, era su escape, su refugio y su sueño. Con apenas 6 años ya jugaba en las calles empinadas de Madeira, utilizando paredes como compañeros de equipo, imaginando que cada piedra era un rival que debía esquivar. La infancia, sin embargo, no fue sencilla. En la escuela, los niños se burlaban de él. Le decían que era demasiado delgado, que no tenía físico para destacar en nada. Algunos lo llamaban esqueleto y se reían de su forma de hablar. Los profesores tampoco lo alentaban, incluso uno de ellos llegó a decirle que jamás sería alguien en la vida. Esa frase, que a otro niño lo habría destruido, en Cristiano sembró una semilla, la de demostrarle al mundo que estaban equivocados. Su madre recuerda que, desde pequeño, Cristiano lloraba cada vez que lo criticaban, pero después de las lágrimas siempre volvía a entrenar. Ese era su lenguaje, en lugar de responder con palabras. Respondía con esfuerzo, no se conformaba con jugar una hora. Pasaba tardes enteras golpeando el balón contra la pared, perfeccionando su control, su disparo, su velocidad. A los 8 años ya jugaba en un pequeño club local, el Andorina, donde su padre trabajaba como utilero. No recibía lujos ni comodidades, entrenaba con lo que había, muchas veces con zapatos gastados y uniformes prestados, pero su hambre de mejorar lo hacía diferente. Tenía algo que no se compraba con dinero: una obsesión por ser mejor cada día. Esa obsesión pronto llamó la atención de clubes más grandes en la isla. A los 10 años, Cristiano jugaba en el Nacional de Madeira, donde rápidamente se convirtió en la joya del equipo juvenil. Sus entrenadores sabían que no era solo talento, era disciplina. Mientras otros niños se iban a casa después del entrenamiento, Cristiano se quedaba practicando tiros libres. Mientras los demás descansaban, él corría con pesas en los tobillos. Era un niño con un deseo tan inmenso que parecía adulto en su determinación. Su madre solía contar que a veces tenía que rogarle que dejara de entrenar para comer algo.
Cristiano no quería detenerse. Su mente estaba fija en una sola cosa: convertirse en futbolista profesional. No había plan B, no había alternativa. Mientras otros niños soñaban con ser médicos, ingenieros o vivir una vida normal, él ya lo tenía claro: su destino estaba en el fútbol, pero sabía que en Madeira no bastaba. Sí quería crecer. Tenía que salir de la isla, dejar a su familia y enfrentar al mundo. Y aunque apenas tenía 12 años, ya estaba preparado para dar el salto que cambiaría su vida. Ese niño pobre de Madeira, que tantas veces fue señalado y humillado, estaba a punto de iniciar un camino lleno de dolor, soledad y sacrificio, un camino que lo llevaría a Lisboa, donde empezaría a forjarse la leyenda que hoy conocemos. A los 12 años, Cristiano Ronaldo tomó la decisión más difícil de su vida: dejar su hogar en Madeira, su familia y todo lo que conocía para perseguir un sueño en Lisboa. Imagina a un niño tan joven subiendo a un avión por primera vez con una maleta pequeña y un corazón cargado de ilusiones. No viajaba como un turista ni como un privilegiado. Viajaba como un guerrero que partía a una batalla que parecía imposible de ganar. El destino era la Academia del Sporting de Lisboa, uno de los clubes más prestigiosos de Portugal. Allí, Cristiano tendría la oportunidad de demostrar de qué estaba hecho, pero esa oportunidad venía acompañada de sacrificios inmensos. En la residencia del club, rodeado de chicos mayores y más fuertes, se sintió pequeño, vulnerable y solo. Muchos de esos jóvenes se burlaban de él por su acento de Madeira, por su delgadez y por su llanto. Porque sí, Cristiano lloraba cada vez que la nostalgia lo golpeaba o cuando sentía que no podía más. Pero detrás de cada lágrima había una chispa de fuego. Ese fuego se transformaba en entrenamiento, y ese entrenamiento pronto se convirtió en obsesión. Cristiano no entrenaba como los demás. Entrenaba más, terminaban las sesiones oficiales y él se quedaba. Si hacían 10 repeticiones, él hacía 20. Si corrían 5 vueltas, él corría 10. Si practicaban 1 hora, él practicaba 2. No porque un entrenador se lo exigiera, sino porque él mismo se lo imponía desde tan joven. Ya había entendido una de las verdades más poderosas de la vida: el talento abre puertas. Pero solo la disciplina mantiene esas puertas abiertas. Los entrenadores del Sporting pronto notaron algo extraño en aquel niño. Mientras muchos jugadores jóvenes se dejaban llevar por la pereza o por la diversión, Cristiano parecía incapaz de detenerse. Había noches en las que, mientras los demás descansaban, él se levantaba a hacer abdominales en su cuarto. Algunos compañeros lo llamaban loco. Él sonreía en silencio porque sabía que la locura de hoy sería la gloria de mañana. El sacrificio no era solo físico, también era emocional. Cristiano estaba lejos de su madre, la persona que más amaba, y de su familia. Cada llamada telefónica era un recordatorio de lo que había dejado atrás, pero en lugar de derrumbarlo, ese dolor se convirtió en motivación. Si voy a estar lejos de ellos, pensaba, tiene que valer la pena. No puedo fallarles. Pronto, sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. En las categorías juveniles del Sporting, Cristiano destacaba no solo por su velocidad y su técnica, sino por su carácter. Era competitivo hasta la médula. Si perdía en un simple juego de entrenamiento, se enfadaba. Si fallaba un disparo, lo repetía hasta que le saliera perfecto. Si alguien lo superaba en una carrera, pedía revancha hasta ganarla. Esa mentalidad empezó a diferenciarlo. No era solo un joven con sueños, era un joven con una obsesión inquebrantable, una y otra vez. Demostraba que estaba dispuesto a pagar el precio del sacrificio, y poco a poco ese niño flaco de Madeira empezó a transformarse en un atleta temido, respetado y admirado. El camino, sin embargo, no era fácil. Los entrenadores le exigían dureza, y muchos dudaban de que pudiera soportar la presión. Pero Cristiano tenía algo que no podía medirse en entrenamientos ni en estadísticas: una voluntad inquebrantable. Esa voluntad lo mantuvo en pie. Cada vez que pensó en rendirse, en Lisboa, Cristiano no solo aprendió a jugar mejor al fútbol, aprendió a luchar contra la soledad, contra las críticas y contra sus propias debilidades. Cada lágrima que derramó en esas noches de internado se transformó en una gota más de sudor al día siguiente en los entrenamientos, y cada gota de sudor lo acercaba un paso más a su sueño. Con apenas 16 años, Cristiano debutó en el primer equipo del Sporting, y ese día, muchos de los que se habían burlado de él comprendieron que no estaban frente a un chico cualquiera,
Estaban frente a alguien que había convertido el dolor en fuerza y la soledad en disciplina. El niño de Madeira estaba listo para mostrarle al mundo lo que podía hacer, y muy pronto ese mundo se llamaría Manchester United. El destino golpea la puerta cuando menos lo esperas, y para Cristiano Ronaldo ese momento llegó en 2003. Tenía apenas 18 años. Jugaba en el Sporting de Lisboa y todavía cargaba con las dudas de quienes lo consideraban demasiado flaco o demasiado presumido con el balón, pero una noche de verano cambió su vida para siempre. El Sporting se enfrentaba al Manchester United en un amistoso de pretemporada. Nadie esperaba nada extraordinario. Para Cristiano era una oportunidad de mostrar lo que había trabajado en silencio durante años, pero lo que ocurrió superó todas las expectativas. Desde que tocó el balón, fue un torbellino. Sus regates, su velocidad, su osadía, desarmaron una y otra vez a la defensa inglesa. Ese día, un chico de 18 años humilló a uno de los equipos más poderosos de Europa. Los jugadores del United terminaron el partido agotados y mareados. En el vestuario, algunos de ellos dijeron: si no lo fichamos ahora mismo, tendremos que enfrentarlo durante años. Ser Alex Ferguson, el legendario entrenador, no necesitaba más argumentos. Esa misma noche decidió: Cristiano debía ser parte del Manchester United en cuestión de semanas. El joven de Madeira pasó de ser una promesa en Portugal a fichar por uno de los clubes más grandes del mundo, y con ello empezó la etapa que lo transformaría en un monstruo competitivo. Llegar al Manchester no fue sencillo. En Inglaterra, la prensa y los aficionados son despiadados. Se burlaban de sus peinados, lo llamaban arrogante y decían que era un payaso de trucos. Alguien que solo quería lucirse con regates inútiles. Cristiano escuchaba esas críticas y las guardaba como pólvora. No respondía con palabras, respondía con trabajo, en el campo de entrenamiento. Su obsesión se multiplicó. Era el primero en llegar y el último en irse. Mientras otros jugadores descansaban después de un partido, él iba al gimnasio. Mientras algunos disfrutaban de la fama, él corría en la cinta. Practicaba tiros libres y perfeccionaba su físico. Ferguson lo vio, lo entendió y decidió moldear ese diamante y en bruto. Sir Alex no solo le enseñó fútbol, le enseñó disciplina mental, estrategia y humildad dentro del equipo. Cristiano absorbió cada consejo como si fuera oro. Pronto dejó de ser el chico de los regates exagerados y se convirtió en una máquina de goles. El niño que lloraba en Madeira empezaba a convertirse en el hombre que haría temblar a defensas en todo el mundo. En 2004, apenas un año después de llegar, llevó al United a ganar la FA Cup, marcando en la final, y eso era solo el comienzo. Cada temporada que pasaba, Cristiano se transformaba más fuerte, más rápido, más letal. Se obsesionó con perfeccionar su cuerpo, dieta estricta, rutinas de gimnasio y un descanso casi militar. A los 20 años ya tenía el físico de un atleta profesional consumado, y a los 23 era el mejor jugador del planeta. En 2008 ganó su primer Balón de Oro, superando a leyendas como Lionel Messi. Fue el reconocimiento al niño que fue llamado débil y arrogante, pero que había demostrado que la disciplina podía convertir a cualquiera en un gigante, y lo hizo con un récord brutal: 42 goles en una sola temporada. Algo que en Inglaterra parecía impensable, pero más allá de los números, lo que impresionaba era su mentalidad. Cristiano odiaba perder. Si en un entrenamiento quedaba segundo en una carrera, pedía repetir hasta ganar. Si fallaba un tiro libre, se quedaba practicando hasta que entrara 10 veces seguidas. Si alguien decía que no podía hacerlo, él lo hacía el doble. Esa mentalidad competitiva, casi obsesiva, empezó a definirlo. El Manchester United no solo le dio un escenario, le dio la forja donde templó su carácter. Fue allí donde pasó de ser un joven prometedor a un depredador incansable, un atleta que no conocía límites y que estaba dispuesto a dejarlo todo en el campo. Para Cristiano, cada partido era una oportunidad de demostrar que la disciplina derrota al talento cuando el talento no trabaja lo suficiente, y en Inglaterra, bajo la mirada de Ferguson, ese principio se convirtió en su religión. Cuando finalmente levantó la Champions League en 2008 con el United, lloró, no solo por el título, sino porque sabía que ese momento era la prueba de que su sacrificio había valido la pena. El niño de Madeira, que había llorado en silencio tantas noches en Lisboa,
Ahora era campeón de Europa y el mejor jugador del mundo, pero Cristiano no estaba satisfecho, nunca lo estaría. Para él, ser el mejor un año no era suficiente, tenía que serlo siempre, y esa hambre, esa obsesión lo llevaría al siguiente capítulo de su historia, un desafío aún mayor. En el club más exigente del planeta, el Real Madrid. En 2009, Cristiano Ronaldo fichó por el Real Madrid en una transferencia histórica, 94 millones de euros. La cifra más alta jamás pagada por un futbolista hasta ese momento. El mundo del fútbol estaba en shock, y con esa cifra llegó también una carga insoportable de expectativas. Cada mirada estaba sobre él, cada toque de balón era analizado, cada error era criticado, la prensa lo miraba con lupa, esperando verlo fracasar. Muchos decían que ningún jugador valía tanto dinero, otros aseguraban que en España no podría brillar como en Inglaterra, y por si fuera poco, debía compartir protagonismo en la misma era que Lionel Messi. Su eterno rival era la tormenta perfecta, presión económica, comparaciones constantes y un entorno que exigía resultados inmediatos, pero Cristiano no era alguien que huyera de la presión. Para él, la presión era gasolina. Sabía que ese fichaje no era un premio, sino una responsabilidad, y estaba dispuesto a demostrar que cada euro invertido en él valía la pena. Su inicio en el Madrid fue espectacular, pero pronto llegaron los obstáculos, lesiones musculares, críticas feroces de la prensa y la eterna sombra de Messi con el Barcelona dominaron sus primeros años. Muchos lo acusaban de ser egoísta, de jugar solo para él, de ser incapaz de llevar al Madrid al éxito, y en cada partido donde fallaba un gol, los titulares eran despiadados. El fichaje más caro del mundo no responde, pero lo que pocos entendían es que Cristiano tenía una resiliencia que superaba cualquier crítica. En lugar de derrumbarse, se levantaba más fuerte. Cada lesión era una oportunidad para reinventarse, mientras otros jugadores se conformaban con la rehabilitación básica. Él trabajaba en doble turno. Pasaba horas en el gimnasio, ajustando su alimentación, estudiando nuevas rutinas. Transformó su cuerpo en una máquina diseñada no solo para recuperarse, sino para resistir al tiempo. Su obsesión no conocía límites. Si fallaba en un partido, al día siguiente estaba en Valdebebas practicando los mismos disparos una y otra vez. Si perdía un clásico contra el Barcelona, pedía entrenamientos adicionales para estudiar cómo superar a sus rivales. Si alguien lo criticaba en televisión, él respondía con goles, porque para Cristiano las palabras no se contestaban con declaraciones, se contestaban con trabajo. Ese proceso lo llevó a convertirse en un jugador prácticamente indistractable. Entre 2010 y 2018, sus números fueron inhumanos, temporadas de 40, 50 e incluso 60 goles. Récords que parecían imposibles de alcanzar. Superó al mismísimo Raúl como máximo goleador histórico del Real Madrid. Ganó 4 Champions League con el club, incluyendo 3 de manera consecutiva. Un logro casi irreal en la era moderna. Pero lo más inspirador no fueron los títulos, sino la forma en que afrontó las caídas. Hubo noches duras, eliminaciones dolorosas, finales perdidas, lesiones que lo alejaban del campo. Cada una de esas caídas era una invitación a rendirse, pero Cristiano siempre eligió levantarse. Esa es la diferencia entre los buenos y los grandes. Los buenos brillan cuando todo va bien, los grandes brillan cuando todo va mal, incluso en su selección, Portugal. Sufrió derrotas humillantes, cayó en Eurocopas, en Mundiales y fue señalado como el culpable. Pero en 2016, contra todo pronóstico, lideró a su país para ganar la Eurocopa, el primer gran título en la historia de Portugal, y lo hizo a pesar de lesionarse en la final, alentando a su equipo desde la banda como un capitán que no se rinde jamás. Cada tropiezo de Cristiano fue una lección de resiliencia, aprendió a convertir el dolor en combustible, la crítica en motivación y la duda en convicción. Nunca permitió que las derrotas definieran su carrera, al contrario, las usó para pulirse, para volverse más fuerte y más imparable. El Real Madrid fue el escenario donde Cristiano pasó de ser una estrella a convertirse en una leyenda, no solo por los títulos, sino por su capacidad de resistir, adaptarse y vencer a pesar de los obstáculos. Su mentalidad era tan feroz que transformaba cada golpe en un escalón hacia la cima. Al final de su etapa en Madrid, dejó al club como el máximo goleador de su historia,
con más de 450 goles en apenas 9 temporadas. Pero más allá de los números, dejó un legado, el del jugador que jamás aceptó la derrota como destino, que siempre volvió más fuerte después de cada caída. Cristiano Ronaldo demostró que la resiliencia no es aguantar el golpe, es levantarse una y otra vez hasta que el golpe se cansa de intentarlo. Cuando hablamos de Cristiano Ronaldo, no hablamos solo de un futbolista, hablamos de un fenómeno cultural. Un símbolo global y un ejemplo vivo de lo que significa la disciplina, porque lo que lo llevó a la cima no fue la suerte, ni siquiera únicamente el talento, fue una mentalidad imparable. Su legado no puede medirse únicamente en goles o trofeos, aunque sus números son monstruosos, más de 800 goles en su carrera. 5 balones de oro, múltiples Champions League, títulos en Inglaterra, España, Italia y Portugal. En cualquier otro jugador, esas cifras serían lo más importante, pero en Cristiano, los números son solo la superficie. Lo que lo diferencia es la influencia que ha tenido en millones de personas. Jóvenes de todos los rincones del mundo lo miran y piensan, si él pudo, yo también puedo, porque Cristiano no nació en la abundancia, no fue hijo de una familia de élite, ni tuvo privilegios que lo colocaran en la cima desde pequeño. Fue un niño de Madeira, pobre, flaco, señalado y rechazado, y desde ese punto de partida construyó un camino hacia lo más alto del deporte mundial. Ese es su verdadero legado, demostrar que la grandeza no es un regalo, sino una elección diaria, la elección de entrenar cuando nadie te mira, de levantarte cuando nadie cree en ti, de seguir adelante incluso cuando el dolor parece insoportable. Cristiano transformó la forma en que los atletas conciben la disciplina. Antes de él, muchos jugadores se conformaban con el talento natural. Después de él, la mentalidad de trabajo obsesivo se volvió un estándar. Hoy, jóvenes promesas entienden que no basta con ser bueno, hay que entrenar como Cristiano. Con una ética de trabajo que roza la obsesión, su influencia no se queda en el campo de fútbol. Empresarios, estudiantes, emprendedores y personas comunes ven en su historia un espejo de superación. Sus frases sobre esfuerzo, su rutina implacable, su ejemplo de constancia se han convertido en lecciones universales. Porque su mensaje trasciende el deporte. Si quieres alcanzar algo grande, debes estar dispuesto a sacrificar más que los demás. En el Real Madrid dejó un legado imborrable no solo por los títulos, sino por su espíritu competitivo. En la Juventus, mostró que aún con más de 30 años podía seguir dominando. En el Manchester United regresó para inspirar a una nueva generación, y en la selección de Portugal se convirtió en el máximo referente, llevando a su país a conquistar la Eurocopa y la Nations League. Cada camiseta que vistió fue testigo de lo mismo, un hombre que jamás se conformó, que nunca bajó los brazos y que siempre exigió más de sí mismo. Ese legado se resume en una idea simple pero poderosa: la verdadera victoria no está en lo que logras, sino en lo que inspiras. Cristiano inspira no porque sea perfecto, sino porque es humano, porque lloró cuando era niño, porque fue humillado, porque se cayó muchas veces, pero en todas esas caídas eligió levantarse. Y ese es el mensaje que resuena más allá de cualquier estadio. No importa cuántas veces te derriben, importa cuántas veces te levantes. Hoy, el nombre de Cristiano Ronaldo está grabado en la historia del fútbol, pero más importante aún, está grabado en el corazón de millones de personas que aprendieron con él que la disciplina no se negocia, que el talento puede ser un punto de partida, pero la constancia es lo que te lleva a la meta. El niño rechazado se convirtió en una leyenda, y esa leyenda, más allá de los trofeos y los récords, es un recordatorio eterno de que todo sueño es posible para quien esté dispuesto a pagar el precio del sacrificio. Hay algo en Cristiano Ronaldo que va más allá del físico, más allá del talento y más allá incluso de los récords. Es su mentalidad, una mentalidad que ha sido su verdadera arma secreta y que, en muchos sentidos, explica por qué se convirtió en leyenda. Cristiano no entiende la palabra conformarse. Para él, ganar un Balón de Oro no es un destino, sino apenas un paso. Lograr una Champions no es el final, sino una invitación a lograr la siguiente. Esa hambre insaciable es lo que lo separa de la mayoría de los atletas. Donde otros ven descanso, él ve una oportunidad para mejorar. Donde otros celebran, ella piensa en el próximo desafío.
Su rutina es casi militar. Entrena más horas que nadie, cuida cada detalle de su alimentación, controla su descanso con la misma disciplina con la que entrena, incluso en vacaciones. Mientras otros jugadores disfrutan sin medida, él mantiene un régimen estricto, porque sabe que el éxito no se construye de vez en cuando, sino todos los días. Esa mentalidad también lo convirtió en un líder. No siempre fue el capitán que levantaba la voz, pero siempre fue el ejemplo silencioso que inspiraba a los demás. Sus compañeros lo ven entrenar con una intensidad descomunal y entienden que no hay excusas. Su mensaje no se da con discursos, sino con hechos. Si yo, con todo lo que he logrado, sigo entrenando como si fuera un novato, ¿qué te hace pensar que tú puedes relajarte? En los momentos más difíciles, cuando parecía que todo estaba en su contra, esa mentalidad fue su ancla, como en la final de la Eurocopa 2016. Cuando tuvo que salir lesionado a los pocos minutos, muchos habrían abandonado la esperanza, pero Cristiano se levantó de la camilla y cojeando dirigió a su equipo desde la banda. Gritaba, alentaba, empujaba. Portugal ganó y aunque él no jugó la mayor parte del partido, fue el corazón del triunfo. Esa escena lo define, un hombre que nunca se rinde, que encuentra maneras de aportar incluso cuando todo parece perdido. Cristiano también entiende algo que pocos comprenden, que el éxito tiene un precio. Ese precio es el sacrificio constante, horas de gimnasio cuando el cuerpo pide descanso, dietas estrictas cuando el mundo ofrece excesos, renuncias personales cuando la vida pide equilibrio. Él pagó ese precio una y otra vez y lo hizo con gusto, porque sabía que su objetivo no era ser bueno, era ser eterno. Hoy, con casi 2 décadas de carrera al más alto nivel, Cristiano sigue siendo un ejemplo vivo de esa mentalidad. No importa cuántos años pasen, sigue siendo competitivo. Sigue entrenando con la misma pasión de aquel niño de Madeira, y esa es la mayor lección que deja. La verdadera grandeza no consiste en llegar a la cima, sino en mantenerse en ella cuando todos los demás se rinden.